Hola, bienvenidos a un nuevo video del canal y en esta ocasión te enseñaré los sonidos más comunes en inglés, asimismo su pronunciación y con cuánta frecuencia aparecen en las palabras de este idioma. Comencemos. Muy bien, vamos a iniciar y como puedes ver aquí en pantalla tenemos las vocales que son las mismas vocales que están y que existen en español y por ahora como puedes ver he subrayado estas tres primeras porque esas son las vocales en las cuales tienes que enfocarte y practicar, poner todo tu esfuerzo para aprender su pronunciación. ¿Por qué? Porque estas dos que ves acá, vamos a cambiar de color, estas dos son muy parecidas al español, ¿sí? Son la O y la U, y en inglés sería como O y la U sería U. Cambia un poco el sonido, pero las que vas a encontrar más en las palabras en inglés serían la A, la E y la I. Por tanto, vamos a escribir aquí lo que sería la pronunciación de la A. Por ejemplo, tenemos que es A, la A sería A, la E sería I, como si fueran dos I, y luego tenemos la I, que su sonido va a ser I. ¿Sí? Muy importante que reconozcas entonces estas tres. Para las otras, pues déjalas así, que solo O, U, y en inglés, como no tenemos una regla precisa de pronunciación, no tenemos reglas establecidas para la pronunciación, verás que estas dos vocales van a encontrar muchos cambios en las palabras, ¿sí? A veces se pronuncian como U, a veces se pronuncian como A, o la combinación de ellas sería como AU. ¿Bien? Bueno, ahora ya teniendo eso en cuenta, lo que debes considerar es la combinación de todas estas vocales. Para eso vamos a escribir por aquí encima la combinaciones más comunes de estas vocales. Tenemos entonces que si tú encuentras, por ejemplo, combinaciones con la A, si tú tienes la A y tienes la I, el sonido de estas dos vocales será como EI, algo como E, o en algunos casos EI, ¿sí? Depende de la palabra como siempre, porque tiene sus excepciones en inglés. Si continuamos, por ejemplo, combinaciones ahora de doble E, ¿sí? Tenemos, dos E, el sonido será de I, ¿sí? Cuando ves dos E, casi siempre pasa así, puedes tener la certeza de que así es, doble E en inglés será una I en sonido, pues, como si pronuncias en español. También ahora tenemos la doble O. Probemos con la doble O. Cuando tienes doble O en inglés, su sonido va a ser como de U, ¿sí? Como un sonido de U. ¿Ok? Si tienes la U, solo la U, su sonido va a ser como de, depende, desde luego de la palabra, depende mucho, pero su sonido va a ser como A. Ya veremos ejemplos en diferentes palabras, pero su sonido va a ser como de A en algunos casos, o a veces va a ser como O, ¿sí? En el caso de la acción put, va a ser, ahí sí va a ser como U, como la U del español, ¿sí? Si continuamos, por ejemplo, ahora hay combinaciones de dos vocales que es la E y la A en inglés, cuyo sonido a veces va a ser de E o a veces va a ser un sonido de I. Por eso tienes que estar muy atento y siempre verificar cada vez que veas estas dos vocales juntas, la E y la A. ¿Ven? Algo más, veamos otro sonido que esté relacionado con estas vocales juntas. Creo que esos son los principales. Bien, ahora lo que haremos para que veas cómo puedes aplicar esto en un contexto real, iremos a la página lingua.com, haremos clic en el idioma inglés. Esta es una página súper práctica para aprender idiomas porque mira, tienen diferentes opciones para aprender muchos idiomas y también cada vez que haces clic en alguno de esos idiomas encuentras, por ejemplo, ejercicios de lectura, ejercicios de gramática, escucha, dictados, y que los dictados en especial son muy prácticos y apenas estás iniciando vocabulario. Bueno, vamos a hacer clic en lectura y vamos a encontrar que está dividido por niveles, muy importante. Del nivel súper básico, que es el básico bajo, básico alto A2, intermedio bajo, intermedio alto, perdón, e iría hasta el C1, ¿sí? Que son pues lecturas ya nativas llegando a lo que es nativo.
Ahora simplemente vamos a hacer clic, por ejemplo, en un texto de A2, que es My Morning Routine, y aquí vamos a encontrar las diferentes vocales, ahora ya en palabras unidas con consonantes, y vas a ver aquellos detalles que ya te contaba. Por ejemplo, vemos entonces que a veces, ¿sí? Hay que escribirla acá, a veces cuando la vocal está sola, la I, a veces va a tener sonido de I, a veces va a tener, perdón, va a tener sonido de como una I, como con E, ¿sí? Como, a ver cómo lo hacemos, como una especie de, ¿sí? Como una E corta, no E larga, por así decirlo. Entonces ves qué pasa acá. My name is, luego dice Bob. De nuevo, mira, ahora sí, ya te estaba contando y dice que la E y la A, cuando encuentras aquello que te explicaba, cuando tú encuentras la E y la A, tienes que verificar siempre la pronunciación en el traductor o un diccionario donde puedas, porque a veces va a ser E y a veces va a ser I. Por ejemplo, aquí en esta palabra lo encontramos que la pronunciación será each, ¿ves? Es como each day. Luego aquí si la I está sola, como te decía, va a ser I en este caso. I drive, de nuevo la I sola, va a ser I drive. La Y, la Y a veces a veces, perdón, será la Y algo como de nuevo I, ¿sí? Y también va a ser en unos casos solo la I, ¿sí? Sonido de I. Luego dice, bueno, my cats, ¿ves? También una táctica, un tip que te puedo dar es que si, por ejemplo, tú encuentras una vocal que está sola, no pasa siempre, pero puedes tenerlo en cuenta. Cuando tienes una vocal sola, el sonido es como corto, como de E, en este caso sí es la I. Pero si encuentras vocales juntas, en muchos casos el sonido es largo, ¿sí? Aquí ves que es I o también puede ser E según la palabra. También vamos a ver que, mira, donde está la A y la U, va a ser a veces, ese cambia bastante. A veces la A, no lo mencionábamos, pero a veces la A con la U va a ser a veces O, o simplemente O, dependiendo también de la región y si es inglés británico o si es inglés americano. Bien, en este caso es daughter, ¿sí? Sigue aquí goes, estas son palabras pues que son excepciones. Tú, mira, en muchos casos la O, en este caso en particular, la O va a ser una U. ¿Ves? Por eso te decía que no le prestes mucha atención a estas dos porque tienen sonidos muy variados. Entonces dice la O va a ser como U en este caso. Pero también aquello que te contaba, lo que te enseñaba, la W va a ser casi siempre U. Mira aquí, W, U. Cuando tiene W, hay un caso en particular que recuerdo ahora, cuando tiene W y no se pronuncia como U, pero son escasos. Por ejemplo, si tienes la palabra inundación, bueno, tienes, bueno, dos que recuerdo en este momento, por ejemplo, flood, inundación o sangre, blood, ¿sí? Que mira que no dices blood o flood, sino blood and flood, ¿sí? Si seguimos aquí, mira, aquí tenemos que la O y la U ahora no va a sonar como O, sino que suena, perdón, como la tenemos por acá. Bueno, la hemos escrito. Bueno, no. Esa era la A y la U. Ahora la O y la U. Muy cierto. Que a veces va a ser como sonido de AU o a veces es como de O. En este caso vemos que es house. It takes la A sola que suena pues como la vocal. En muchos casos 30 minutes. Aquí es como U normal. To get there, then I drive my son to his school, W. Luego seguimos, sorry, close to my job, my daughter in the 6th grade. En muchos casos el inglés es parecido al francés porque no se pronuncia la última letra, que lo puedes notar aquí. Que no es grade, sino grade. My son is in the second. Good. They are both good. Aplica de nuevo students. My daughter usually, la U.
como you, sonando como you, sings her favorite songs. Muy bien. Ahora vamos a buscar algo muy importante más de niveles avanzados. Por ejemplo, acá dice Chicago B2. Ahora, mira también, cuando tú encuentras la E y la I, ¿sí? También según la región va a cambiar, pero cuando tienes la E y la I, en muchos casos va a ser como I, que es como doble I, ¿sí? Sonido largo. Came, bueno, ahí sonando la A como la A, from trip to Chicago, Illinois, this Midwestern metropolis in found, mira, O y U, AU, lo ves acá, AU, suena, en muchos casos suena como AU, like during, visit, exploring, visit, landmarks, monuments, bueno, no veo como otra en particular para mostrarte aquí. Ah, mira, muy importante, si ves, aquí la U no va a sonar como U, sino como O, cops, ¿sí? En muchos casos va a ser como A también, cuando dices cortar, mira, lo dices cut, ¿ves? Si seguimos, dice has many historic, muy importante, la H, es muy importante que lo tengas en cuenta porque la H, en la mayoría de los casos, va a ser como sonido de J, ¿sí? J. Por ejemplo, no dices historic, sino historic places. Muy importante que pronuncies los plurales si los hay, porque eso implica muchos cambios en la conjugación. Survived, encontré la palabra, mira, cuando es una acción del pasado, la ves acá, termina y es regular, que termina en ed, la idea es que casi nunca pronuncies la e. Por eso, mira que no es survived o algo así, sino survived, no se pronuncia la e. En los casos que pronunciarías la e del final, es por ejemplo si tiene la acción, si la acción es regular y termina en T o tiene una T al final. Mira, aquí es visited, ahí sí lo pronuncias. O en N, cuando dices, y aquí aplica, con esta acción aplica la doble E, que es I. Entonces, needed, aquí también. Entonces va a pasar cuando la pronunciación de la E del final se da en acciones regulares del pasado cuando tienes una T o cuando tienes una D. ¿Sí? Por ejemplo, también está ended. Esto cae en lo que es excepciones porque no son muchas, pero sí usamos, sí son algunas importantes que hay que recordar. Mira, aquí también pasa con D, ended, y sí se pronuncia. Pero en los otros casos, en la gran mayoría de las otras acciones con ed al final, no debes pronunciar esa E, ¿sí? Es muda. Keith, muy bien. Seguimos, algo más para contarte. Creo que esos son los tips de pronunciación de lo que sería la pronunciación de estas vocales y palabras en inglés. También si quieres aprender más acerca de por qué la pronunciación del inglés es tan variada en este idioma, en esta lengua inglesa, de dónde viene eso, te recomiendo que vayas al canal Lingus Coaching, donde he creado un video precisamente donde puedes encontrar un poco más información acerca de por qué sucede esto en inglés. Por ejemplo, es justamente, a ver, vamos a bajar aquí un poco y vamos a encontrar donde dice justamente este video que dice Silent Letters en English, que son, y se llama Domina la pronunciación en inglés. Muy bien, eso ha sido todo por este video, espero hayas aprendido algo. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para que recibas más contenido como este. See you next time.